Bienvenidos a su sesión número 13 de la materia de Elementos de Contabilidad 1 de la Licenciatura de Administración y Comercialización. El día de hoy veremos un tema sobre lo que vendría siendo el libro mayor. Ese libro mayor lo vamos a ocupar en empresas que son grandes, en empresas que tienen operaciones día con día de más de 5, 10, 15, quizás miles de movimientos. Entonces nosotros ocupamos ese libro mayor para resumir todas las operaciones que se hagan diario a diario y con eso nosotros poder tener un concentrado de operaciones y no perdernos en un mar de movimientos. Bueno, pero antes que todo vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que hemos visto. Recuerden que la parte de la contabilidad vamos a utilizar lo que nosotros conocemos como la cuenta, ¿sí? Y esa cuenta vamos a representar todo siempre nuestro esquema en cuanto a esquemas de mayor o test de mayor. Estas test de mayor, acuérdense que de un lado, si yo pongo un número, se llama cargo, del otro lado se llama abono. La suma de cargos me va a dar un movimiento deudor, la suma de abonos me va a dar un movimiento acreedor. Entonces, no hay que olvidar todos esos conceptos, ya que son básicos en todo nuestro curso. Y no nada más en contabilidad 1, sino también en contabilidad 2 y todas las contabilidades o cursos que ustedes tomen. Esa es la clave de la contabilidad. Acuérdense que dependiendo del tipo de cuenta, nosotros vamos a aumentar o disminuir dependiendo de dónde le toca el lado de la cuenta. Si yo vendrían siendo activos, ¿sí? Y egresos, si yo pongo un cargo va a aumentar. Por consiguiente, si pongo un abono, disminuye. Por el contrario, si yo tengo pasivo, capital e ingresos, va a aumentar por medio de un abono y va a disminuir por medio de un cargo. Hemos visto varias cuentas durante nuestro curso, las hemos analizado. Varias cuentas de activos, pasivos y capitales. Acuérdense, no olviden cuándo se tiene que cargar una cuenta, cuándo se abona y cuándo aumenta y disminuye. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cuenta, va a darse el movimiento. Y de igual forma, en la parte de resultados también, como acabamos de mencionar, si yo en la parte de resultados, en lo que vendrían siendo ingresos y egresos, va a verse los aumentos. La parte de ingresos va a aumentar con un abono y disminuye con un cargo. La parte de egresos va a aumentar con un cargo y disminuye con un abono. Entonces, dependiendo los tipos de cuenta, van a darse los aumentos y disminuciones. Es importante que tengan bien claro eso, ya que es la clave para que sigan la contabilidad y no se pierdan. Bueno, vamos a empezar a repasar lo que vimos en específico en la sesión pasada. La sesión pasada empezamos a ver lo que era el IVA. Específicamente, IVA acreditable, IVA trasladado e IVA por pagar. Empezamos a ver que el IVA acreditable es una cuenta de activo. Por consiguiente, es cuando yo hago el consumo, compra de artículos, yo voy a tener un IVA acreditable. Ese IVA acreditable va a aumentar entonces con cargos y disminuirá con abonos. Por el contrario, el IVA trasladado es una cuenta de pasivo. Por lo consiguiente, va a aumentar con abonos y disminuirá con cargos. La diferencia entre estas cuentas, cuando es mayor el IVA trasladado, nos originará un IVA por pagar. El IVA por pagar es una cuenta de pasivo, por lo cual va a aumentar con abonos y disminuirá con cargos. Pero veamos, repasemos el ejercicio que vimos la sesión pasada. La sesión pasada empezamos con un IVA acreditable de 450, un IVA trasladado de 800 y vimos que la diferencia entre esos dos es mayor el IVA trasladado. Por consiguiente, yo voy a tener un IVA por pagar de 350. Pero por el contrario,
si yo encuentro un IVA acreditable mayor, entonces yo la diferencia tendré un IVA acreditable, ya que el IVA a favor se convierte en IVA acreditable, de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado. Entonces dijimos que ese traspaso se puede hacer a final del mes o los primeros días del mes siguiente, ya que tengamos cerrado nuestras cuentas de IVA y que no tengan ningún otro movimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver lo que vendría siendo la parte del registro contable para ver cómo encaja lo que es el libro mayor, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. El libro mayor, como ustedes se recordarán, es cuando la empresa tiene muchos movimientos y por consiguiente tiene que hacer un concentrado de todos los movimientos diarios para que nosotros veamos una póliza concentradora y no tengamos que buscar movimientos tras movimientos. Este libro mayor es muy usado cuando se lleva un registro contable como el que nosotros estamos usando, que es un sistema manual. Posteriormente, ese libro mayor ya lo ocupan o ya se lo puede generar un sistema de cómputo, pero eso ya se verán en futuras ocasiones. En esta ocasión vamos a ver cómo entraría ese libro mayor. Todas las operaciones que hemos hecho nosotros son el registro del libro diario, es decir, operación tras operación se hace todo el registro, todo el detalle de las operaciones sin ningún problema, como lo hemos visto. Eso nos va a generar auxiliares, que también lo hemos visto por medio de esquemas de mayor o test de mayor. Posteriormente se hace un concentrado diario de todas esas operaciones y nos genera una póliza. Esa póliza va a pertenecer al libro mayor, de ahí su nombre. ¿Por qué? Porque el libro diario dicen que solo es el registro de las operaciones diarias y el libro mayor es la acumulación de cada una de esas operaciones diarias para que me generen un registro global, donde yo pueda ver las operaciones diarias por medio de una póliza. Y ahí nada más me va a dar el acumulado de las operaciones que yo realicé diariamente. ¿Sí? De la misma forma, yo puedo sacar lo que vendrían siendo auxiliares, concentrando varias pólizas de libros mayor y finalmente yo estaría sacando mi balanza de comprobación, que ya con eso nosotros estamos bien certeros de que nuestras sumas van a ser iguales, que hay un equilibrio en la contabilidad, para que finalmente tengamos lo que son los estados financieros. Esos estados financieros vendrían siendo el balance general y el estado de resultados. Y posteriormente podremos sacar lo que es el estado de variaciones en el capital contable o estado de cambios en la situación financiera. Bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a empezar a ver unas operaciones de la misma empresa que hemos estado siguiendo, pero ahora vamos a ver 3 días. Vamos a tener la misma empresa, pero van a generarse más operaciones. En esos 3 días van a generarse 10 o 9 operaciones diarias para que veamos el uso del libro diario y posteriormente veamos 3 hojas o 3 pólizas, 3 asientos del libro mayor para que podamos seguir la balanza y finalmente nuestros estados financieros. Espero que puedan recordar eso para que no se pierdan durante la sesión. Empecemos. Ya si se fijan, el registro contable ya es más pegado a la realidad, como les había comentado. Y en este momento ustedes ya tienen una capacidad más de análisis. ¿Por qué? Porque ya reconocen los movimientos. Entonces podrán observar que ya no tengo una descripción detallada de cada movimiento. Ya esa parte ya la dejamos atrás. Vamos a seguir el mismo procedimiento, el mismo registro y espero que no tengan problemas. Entonces, ya vemos operación tras operación, una tras otra, ¿sí? Tenemos igual, debe y haber. Y si se fijan, tenemos nuestro primer movimiento, el número 61, ¿sí? Es la operación número 61, donde tenemos que van a ser operaciones del 3 de mayo del 2008.
Ahí tenemos como concepto un traspaso del IVA del mes de abril, lo que les había comentado. Ya en este momento estamos traspasando los movimientos que tuvimos durante el mes anterior. Si estamos en mayo, estamos traspasando los movimientos del mes de abril. En el mes de abril, en la balanza de comprobación muy seguramente tendrán un IVA trasladado de 133,500 y un IVA acreditable de 4,653. En esta ocasión, el IVA por pagar se origina debido a que el IVA trasladado es mayor. Entonces ya no tenemos un IVA acreditable como fue en el mes anterior. En este caso ya generamos un IVA por pagar. Ese IVA por pagar serían de 128,847, que después veremos cómo le estaremos pagando. ¿Ok? Y una breve descripción del concepto de esta operación. Seguimos con la operación número 62. Esa operación ya la deben de reconocer ustedes, ya que es una compra de mercancías. Vemos nuestro asiento, nuestra afectación, almacén. Está lo que entrada de mercancía de 150,000, IVA acreditable porque estoy consumiendo de 22,500 y salida a bancos de 172,500. Y una breve descripción del concepto. La operación número siguiente, sí tenemos que es una pago del flete de lo que nosotros compramos previamente. Tenemos nuestra afectación almacén, el IVA y lo que es la retención que lleva esta pago de fletes. Acuérdense que los fletes están con una retención del IVA del 4% y nuestra salida de bancos. No tienen que tener ningún problema en este tipo de operaciones, ya que son comunes, que ya las vimos en sesiones previas. Tenemos la operación número 64, que es una venta, donde nosotros tenemos una entrada a bancos de 92,000 pesos, una entrada por parte de clientes de 23,000 y la venta registrada con su IVA trasladado. El costo de ventas con la afectación de almacén. Y eso vendría siendo correspondiente a la factura número 10. Posteriormente tenemos el mismo caso, pero de la factura 11. Si se fijan, todas estas operaciones son del mismo día, 3 de mayo, y estoy haciendo el registro del libro diario. Seguimos y viendo las siguientes operaciones, continuamos con el día 3 de mayo. Ese 3 de mayo es igual, venta de mercancías. Entonces, no hay ningún cambio. Sigue igual con venta de mercancía, pero ahora de diferente factura. Igual, entrada a bancos, clientes, salida de lo que vendría siendo el registro de la venta con su correspondiente IVA, sí, registro del costo de ventas con lo que vendría siendo la salida de almacén. Entonces, no tiene que haber problema en ninguno de estos conceptos, ya que son repetitivos. Nada más cambia el número de factura. Si se fijan, son facturas consecutivas y sigue siendo el mismo día, 3 de mayo. Posteriormente, seguiremos con el A170, que es igual. De lo mismo, nada más que en este concepto es, en lugar de una venta, una devolución sobre ventas. El número 70 se está dando contrario, ¿no? Estamos cancelando una parte de clientes que es a crédito, una parte de ventas y su correspondiente IVA trasladado y la cancelación del costo de ventas contra almacén. Es una devolución sobre ventas. Si se fijan, ya no necesitamos tener todo el detalle de la operación. Con la breve descripción que se está haciendo, con eso nos estamos dando cuenta de qué se trata. Ya con lo que sabemos de contabilidad, con eso ya estamos resolviendo y estamos viendo las modificaciones que se van haciendo. Posteriormente, cada uno de esos registros los estoy pasando a esquemas de mayor. Esos esquemas de mayor ya ustedes los conocen, pero solamente son lo concerniente a las operaciones realizadas el 3 de mayo. No hay cambio.
siguen siendo, no son del mes como las habíamos realizado, son solamente del 3 de mayo. Y posteriormente seguimos con auxiliares, siguen habiendo lo que vendrían siendo movimientos, suma de movimientos y finalmente nos está saliendo nuestra primer póliza del libro mayor. Para que las podamos identificar y no nos perdamos con los números previos, yo estoy haciendo ahorita un consecutivo por medio de letras. Es decir, esta primera póliza, si se fijan, tienen los mismos elementos. La fecha, 3 de mayo, porque corresponden a todas las operaciones del 3 de mayo. Tiene nuestra primera operación, que es la número A o la letra A, para que no tengamos ninguna confusión. En la vida diaria sí se van a registrar las operaciones 1, 2, 3, 4, 5, pero para nuestro caso, para que no tengamos ningún pierde, ¿sí? En este caso voy a hacerlas con la letra A. La letra A corresponderá a una póliza o una operación realizada en el libro mayor. Acuérdense, el libro mayor es el concentrado de todas nuestras pólizas del libro diario. El libro diario es operación por operación, detalle por detalle, y el libro mayor es el concentrado. Entonces, vimos aquí cómo está todo el cuerpo de la póliza, igual cargos y abonos debe y haber, ¿sí? Y tenemos finalmente una suma. Esa suma nos indica que la póliza está cuadrada, que no tenemos descuadre, que los cargos corresponden a los abonos. Ya que esta póliza es muy grande a comparación de las que hemos visto, que son 3, 4 renglones, en esta póliza sí tenemos más renglones. Entonces sí es necesario poner una suma para indicar que está cuadrada, ¿sí? Y vendrían siendo una breve descripción de lo que es la póliza. Esto ya en un sistema electrónico con un paquete de contabilidad, pues ya no lo estaría dando automáticamente. Pero nosotros en este caso lo vamos a hacer manual para que podamos nosotros aprender, ¿no?, el procedimiento. No es lo mismo que lo veamos ya impreso en la computadora a que ustedes ya lo estén realizando. Haciéndolo, ustedes aprenderán la metodología del mismo. Entonces, seguimos. Ahora, fíjense bien, las operaciones son del 5 de mayo. Ya no es 3 de mayo, ya son 5 de mayo. Y tenemos igual, debe haber, y en este caso es un pago de las comisiones a vendedores. Está saliendo lo que vendría siendo un cargo a gastos con su respectivo IVA y salida de bancos. ¿Sí? Son las comisiones a vendedores de personas morales. La siguiente operación es otra compra de mercancías, entrada al almacén con su respectivo IVA acreditable y lo que vendría salida a bancos. Entonces aquí podemos ver que es una compra de mercancías a contado, porque está saliendo el dinero directamente de bancos. Tenemos la siguiente operación, que es un pago de fletes. Ya podemos analizar los elementos de esta operación, ya que es una entrada al almacén. ¿Por qué? Porque mi mercancía se está viendo afectada, vale más porque le tuve que invertir más dinero, su respectivo IVA, su correspondiente retención de impuestos y salida del banco, ¿sí? Y una breve descripción de la operación. Nuevamente, tengo lo que vendrían siendo la venta. Es una venta de mercancías y ahí tengo entrada a bancos, clientes. Entonces quiere decir que no me la pagaron por completo. Hubo una parte que fue a crédito, ¿sí? Tengo lo que sería la venta, su correspondiente IVA y la afectación del costo. Costo de ventas contra almacén. Y ahí tengo lo que vendría siendo costo de ventas 40,000 con lo que vendría siendo almacén de 40,000. Y una breve descripción de la operación. Tengo la siguiente operación, que sería la operación número 75. Esta operación número 75 sigue siendo del mes de mayo, día 5. Entonces seguimos con las operaciones del día 5.
Estas operaciones son libro diario. Entonces, fíjense bien, la operación anterior fue de la factura 16. Esta operación fue de la factura número 17. Posteriormente, tengo lo que vendría siendo otra factura. Igual, es una venta. Y es otra factura, otra venta, pero ahora es de la número 19. Sigue siendo fecha 5 de mayo. Posteriormente sigue otra operación y es lo mismo, una venta, ¿sí? Pero ahora es por la factura número 20. Cambian las condiciones quizás de crédito. Me están pagando diferente cantidad, diferente porcentaje y el crédito se ve afectado. De la misma forma, estoy viendo lo que es la factura número 24 y de la misma estamos viendo la misma afectación. ¿Sí? Si se fijan, los conceptos son muy repetitivos, de acuerdo a que las operaciones de la empresa son en forma repetida, ¿sí? Son en forma consecutiva. Entonces se tiene que ir registrando factura por factura, registro por registro, para que nosotros veamos el consecutivo de la operación. Por eso se estaría ocupando el libro mayor, porque sería una acumulación de movimientos. Ese libro mayor se ocupa cuando ya la empresa tiene muchos movimientos y son en forma repetitiva, ¿sí? Entonces, vemos que hasta la número 80 estamos viendo una afectación de bancos. La entrada de dinero de bancos con nuestra disminución de clientes. Porque nos están pagando nuestros clientes, pero sigue siendo igual. Fecha 5 de mayo. Posteriormente, seguimos. Esas operaciones ya las concentro por medio de unos auxiliares. Esos auxiliares siguen siendo iguales que ustedes los conocen, como ya lo hemos visto. Suma de cargos, ¿sí? Movimiento deudor, suma de abonos, movimiento acreedor. Y ahora sí, los que salgan más, nosotros el movimiento mayor, pues vamos a sacar el saldo. Si es mayor este número, será un saldo deudor. Si es mayor este número, será un saldo acreedor, dependiendo de dónde esté mayor, ¿sí? Ya dependiendo de esto, yo en la póliza escribiré todos los movimientos, todos los saldos deudores primero, y posteriormente sacaré los saldos acreedores, ¿sí? Entonces, estamos viendo estos auxiliares. Los auxiliares son correspondientes a las fechas 5 de mayo. Si se fijan, tienen movimientos y tienen saldos. De la misma forma, la siguiente lámina nos están mostrando la continuación de los mismos auxiliares. Tiene suma de movimientos y lo mismo. Tenemos obtención de un saldo final. Posteriormente, vamos con la siguiente póliza. Esta póliza es una concentración de todos los movimientos que tuvimos con fecha 5 de mayo. ¿Sí? En lugar de ver todas las 10 pólizas que corresponden a la fecha 5 de mayo, estamos viendo una sola. Y esa una sola es el registro de las operaciones del libro mayor. Entonces, aquí tenemos los mismos elementos, ¿sí? Tenemos la fecha, que es 5 de mayo, tenemos ahora sí que una identificación de ese movimiento, de ese registro, es el inciso B o la operación B, y tenemos el cuerpo de la póliza. Ese registro tiene igual cargos y abonos, y si se fijan, primero tengo los cargos, todas las cuentas que yo estoy cargando, y posteriormente tengo todos los abonos, todas las cuentas que estoy abonando. Posteriormente, tengo la suma de las pólizas, están cargos y abonos de la misma forma, están equilibrados. Y tenemos finalmente una breve descripción de la póliza, que es el registro de las operaciones del 5 de mayo. Aquí tenemos resumidas todas las 10 pólizas en una sola.
Ese es nuestro objetivo del libro mayor. Vamos a ver otro día. Otro día sería el día 10 de mayo. Igual, sigue siendo la misma empresa. Vamos a ver diferentes operaciones. Estas operaciones, primero empezamos con la número 81 y es una operación en cuanto al pago de impuestos. Esos impuestos, seguramente nosotros teníamos un saldo en impuestos por pagar de 6,252 que dejamos en nuestra balanza del mes de abril. Y tenemos el IVA por pagar que sacamos lo que vendría siendo el registro a las operaciones el 3 de mayo. Recuerden que eran 128,847. La suma de ambos nos da la salida de bancos, que serían 135,099. Entonces, y finalmente una breve descripción, ¿sí? Los pagos de impuestos correspondientes al mes de abril. Posteriormente tengo la operación número 82. Igual, es una compra de mercancías. Por hora son por 150,000. Tengo el cargo de 150,000 con su respectivo IVA acreditable de 22,500. La suma de ambos nos da 172,500. Igual, vendría siendo fecha 10 de mayo y una breve descripción de las operaciones. Posteriormente, tengo lo que es la operación número 83. En este es un pago de fletes. Mismo concepto. Sí, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho previamente. Cargo almacén con su respectivo IVA y impuestos por pagar su retención contra bancos. Y ahí tenemos las operaciones. Ahora, tenemos lo que es la siguiente operación. Empezamos con las ventas. Esta venta se realiza, fíjense, sin yo darme, ahora sí que si yo tener un detalle de toda la operación, me estoy dando cuenta que afecto la cuenta de ventas. Si afecto esa cuenta, pues seguramente es una venta. Una venta con su respectivo IVA trasladado. ¿Sí? La cobranza que se hace una parte a contado y una parte a crédito. Y lo que vendría siendo la afectación del costo. Costo de ventas contra almacén. ¿Cuánto le toca el costo de ventas? Por lo que yo estoy viendo aquí es el 50%. 50% del costo de ventas seguimos manejándolo. Ahora, esto sería lo correspondiente a la factura número 25. Sigamos con la siguiente factura, la factura número 27. Esa factura es el mismo procedimiento que hemos seguido, la misma operación, pero ahora es diferente. Sería la venta de otra factura, quizás otros productos. Entonces, con eso nosotros seguimos manejando igual, mismo registro. El registro de ventas con su respectivo IVA, la cobranza correspondiente de bancos, clientes y posteriormente costo de ventas y almacén. Entonces ya tenemos igual suma de los movimientos, igual cargos y abonos están equilibrados. Ustedes ya deben de dominar todas esas operaciones. Ya no tiene que haber problema en cuanto a esto. Siguiente. Es el mismo concepto, nada más que corresponden a la factura número 28. Seguimos registrando. Si se fijan, muchas veces nosotros no registramos las facturas en forma consecutiva. En nuestro caso, en nuestra lámina estamos viendo el registro de una factura número 25, la factura número 27 y la factura número 28. Entre la 25 y la 27 nos saltamos una factura. Muy posiblemente se tuvo que cancelar por alguna causa, ¿no? A lo mejor no se imprimió bien, a lo mejor se echó a perder, etc. Es importante que cuando nosotros no registremos una factura, tengamos la factura completa, es decir, la factura original y todos sus tantos engrapadas y poniéndole el sello de cancelado, porque si no, Hacienda puede venir a pedirnos en algún momento nuestra contabilidad. Y esa contabilidad tiene que tener las operaciones claras.
todo un consecutivo de facturas. Entonces, es por eso importante que nosotros llevemos un consecutivo de todas las facturas, para que si alguna falta en el registro contable, sepamos que esa factura está cancelada y está en ceros. También es válido que en nuestro sistema contable podamos hacer un registro en ceros. Se vale eso, para que tengamos un consecutivo de todas las facturas. Y con eso, si sabemos que una factura está en ceros, pues ya con eso nos damos cuenta que la factura fue cancelada. Y no fue por un error de que no la registramos porque nos faltó. No la saltamos, ¿no? Se nos olvidó registrarla. Entonces, en nuestro caso, estamos no registrando las facturas canceladas. ¿Sí? Tenemos igual lo que vendría siendo la factura número 29 con el mismo concepto. IVA, ventas, bancos, clientes, costo de ventas y almacén. ¿Ok? Sigue siendo el mismo, 50% del costo. Igual, el número 88 es otra factura, pero ahora sería el registro de la operación de la factura número 30. Y seguimos con la operación 89. Igual, sería venta de la factura número 32. Si se fijan, todas esas operaciones siguen siendo del mes de mayo del día 10. Nuestra siguiente operación es un poquito diferente porque vendría siendo el pago a proveedores. Disminuye proveedores recuerden que es una cuenta de pasivo que va a disminuir con cargos y la salida de bancos de 120,000, pago a proveedores. Luego, tenemos el concentrado de todas esas operaciones por medio de los auxiliares de fecha 10 de mayo, en donde nosotros tenemos suma de movimientos de cargos, vendrían siendo cargo de movimiento deudor, suma de abonos, ¿sí? Vendría siendo movimiento acreedor. Acuérdense que el movimiento que sea mayor prevalece. Si es mayor el acreedor, el movimiento acreedor, sería al final un saldo acreedor. Si es mayor un movimiento deudor, prevalece y la diferencia entre ambos movimientos sería un saldo deudor. Entonces ahí tenemos la obtención de saldos de cada una de nuestras cuentas mediante los esquemas o test de mayor. Y finalmente tengo la póliza, la tercer póliza, correspondiente a mi libro mayor. En esta póliza yo tengo que es una póliza correspondiente al 10 de mayo, porque son las operaciones relativas a este día. Tenemos lo que vendría siendo la descripción, que es la operación con la letra C. Posteriormente tenemos el cuerpo de la póliza. Ese cuerpo de la póliza viene compuesto por medio de cargos y abonos. Cargos de todos lo que vendrían siendo todos los movimientos o los saldos deudores, y abonos vendrían siendo todos los saldos acreedores. Entonces, ahí tengo todos los movimientos, no importando la cuenta, yo tengo que cargar los saldos deudores y abonaré los saldos acreedores que tenga en mis esquemas de mayor, que están resumiendo todos estos movimientos. Posteriormente, tengo la suma de pólizas. Esta suma de pólizas me está diciendo que yo tengo la misma cantidad de cargos que la misma cantidad de abonos. Están equilibrados. Y posteriormente, una breve descripción de la operación que se está realizando. Posteriormente tengo mis auxiliares. Si se fijan esos auxiliares, en las operaciones tengo la letra A, B y C. Y son correspondientes a los diferentes movimientos que yo tuve en mis 3 pólizas de mi libro mayor. Yo en este caso nada más hice 3 días. El día 3, el 5 y el 10. Cierro mi contabilidad hasta el día 10, hasta este momento, hago un corte previo. Y solamente son 3 días. Seguramente la empresa va a tener más movimientos durante el mes y va a generar más pólizas. ¿Sí? Seguirá la letra D, la E, la F, así
hasta que se termine totalmente el mes. Entonces, si se fija, aquí tenemos nuestros auxiliares con las letras correspondientes, tenemos la suma de movimientos. Lo que vendría siendo almacén, IVA acreditable, bancos, clientes, IVA trasladado y ventas. Posteriormente tengo otra hoja de otros esquemas, IVA por pagar, gastos de venta, proveedores, costo de venta, impuestos por pagar. Son las cuentas que nosotros estamos afectando mediante el uso de estas 3 pólizas de los libros mayor. Entonces, tengo que en mi balanza, esta balanza de comprobación, yo la estoy cerrando con fecha 10 de mayo. Observen esta balanza de comprobación, tiene fecha 10 de mayo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un corte previo al 10 de mayo, que son las 3 pólizas del libro mayor que yo estoy contemplando. Les vuelvo a repetir, muy seguramente la empresa va a tener más operaciones, más movimientos y generará sus pólizas de diario mayor, ¿sí? Del libro mayor, para que estén concentradas y con eso saquen una balanza más completa, más global. Yo ahorita le puse 10 de mayo porque es el corte previo que estoy realizando. Entonces tengo yo mis saldos iniciales que fueron los finales de mes de abril. Entonces ahí empiezo con bancos, clientes, IVA, equipos, proveedores, acreedores, impuestos, por el lado de capital, capital contable, ¿sí? Y en esta, igual que en las ocasiones pasadas, estoy sacando un saldo previo. Este saldo previo lo estaré jalando en la siguiente parte de mi balanza. Pero para ustedes, muy seguramente tendrán espacio para completar su balanza y llenarla hasta abajo. Acuérdense que el objetivo de la balanza de comprobación es comprobar que mis sumas finales cuadren, que sean iguales, mismos números, que tengan los mismos saldos iniciales, tanto deudor como acreedor, los mismos movimientos, tanto deudor como acreedor, y mis mismos saldos finales, tanto deudores como acreedores. Entonces, ahí tengo todo lo que vendría siendo mi columna de movimiento. Son toda la suma de mis esquemas que realicé o que acabo de realizar, ¿sí? En mi lámina anterior. Y la suma de lo que vendría siendo saldo inicial más menos mis movimientos me estaría dando mi saldo final. Aquí tengo la continuación. Esa continuación es para la balanza de comprobación. Fíjense cómo están las sumas de movimientos. Tengo mismas sumas en mis saldos iniciales, mismas sumas en mis movimientos y mismas sumas en mis saldos finales. Posteriormente, acuérdense que voy a tomar lo correspondiente al estado de resultados. Este estado de resultados los voy a tomar de las cuentas que tengo hasta aquí, para que con eso yo genere mi estado de resultados. Este estado de resultados, como lo habíamos mencionado, es desde el 1 de enero que estoy haciendo la contabilidad de esta empresa hasta 10 de mayo que estoy haciendo mi corte. Fíjense bien cómo este estado de resultados es en una forma global. Recuerden que habíamos visto que el estado de resultados tiene 2 formas de presentación, una analítica y una global. Ahorita yo estoy haciendo la forma global. ¿Por qué? Porque el costo de ventas lo estoy registrando operación por las operaciones. No tengo el detalle de ese costo de ventas. ¿Sí? En sesiones posteriores vamos a meternos otro método en donde yo tengo que determinar al final el costo de ventas y no operación tras operación como lo estoy haciendo en este caso. Entonces, tengo al final mi utilidad de operación, que en mi caso va a ser mi utilidad neta. Posteriormente, tengo nuevamente mi balanza de comprobación, pero ahora vamos a enfocarnos a la parte del activo para sacar mi balance general. Entonces, tengo mi balance general en esta parte, retomando cuenta por cuenta
de mi balanza de comprobación. Si se fijan, en este balance tengo todas las cuentas que aparecen en mi balanza con mis saldos finales, ¿sí? Lo que vendrían siendo bancos, clientes, almacén, IVA acreditable, ¿sí? Ahí tengo la suma de lo que vendría siendo esta parte que es activo circulante. Posteriormente sigue otra parte de no circulante, o mejor conocido como fijo, en donde tengo el equipo de transporte, el equipo de cómputo, los gastos de instalación y gastos de organización. El equipo de transporte lo tengo por tal cantidad, equipo de cómputo, ¿sí? Gastos de instalación y de organización. Se supone, recordarán, que la parte del no circulante es una parte que es más difícil que convierta en efectivo. No es tan fácil como, por ejemplo, si yo elaboro un cheque y ese cheque pues voy y lo cobro al banco. Entonces con eso yo ya tengo rápido dinero, ¿sí? A que yo tenga que poner en venta una computadora o que ponga en venta un equipo, una camioneta, un equipo de reparto, etcétera. Va a ser más difícil que yo lo pueda convertir en dinero. Por eso nosotros lo estamos denominando como fijo o no circulante, porque nuestro objetivo no es cambiarla a dinero, nuestro objetivo es no venderlo. Tengo la suma del activo, que vendría siendo la suma de la parte del circulante y del no circulante. Posteriormente, nuevamente regreso con mi balanza de comprobación. En la parte hoy de pasivo, me falta hacer lo que sería el pasivo. Entonces, saco lo que vendría siendo el pasivo. Solamente voy a traspasar cuentas, voy a copiar esas cuentas de mi balanza con los saldos finales, los voy a pasar a mi balance. ¿Sí? Si se fijan, son los mismos saldos: proveedores, acreedores, impuestos por pagar, IVA trasladado e IVA por pagar. Y ahí tengo la suma de mi pasivo. Recordarán que ahora entonces me estaría faltando la parte de mi capital para que yo tenga activo, pasivo y capital. Entonces, ¿qué necesitaría? Necesito retomar la utilidad de mi ejercicio. Para eso me estoy yendo a mi estado de resultados. En mi estado de resultados recordaré que yo tengo una cantidad final de 1.374.630, que vamos a verla en nuestro balance general. Ahora vamos a aparecer igual mi balance general, la parte de pasivo, que es tal cual lo había yo determinado. Ahí tengo la suma de mi pasivo y pongo mi capital. Mi capital social de 450.000, que yo ya tomé de mi balanza de comprobación. Y mi resultado de lo que vendría siendo el estado de resultados de 1.374.630. Con lo cual, la suma de mi capital contable es de 1.437.130. ¿Qué me falta? Recordarán que me hace falta la suma de mi pasivo y mi capital, donde ya tengo que son 2.169.659. ¿Sí? Entonces, veremos nuestro balance, cómo nos está quedando al final, donde la suma de mi activo son 2.169.659, es la suma de mi pasivo y capital por la misma cantidad. Tengo todo un equilibrio. Entonces, recordemos un poquito cómo hicimos todo este procedimiento. Empezamos realizando todas las operaciones de nuestra empresa. Vimos que nuestras operaciones ya crecieron. Ya no son como antes. Ya nuestras operaciones van a ser de 10 operaciones por día. Por lo tanto, necesito tener un concentrado de cada una de ellas, día por día, para no perderme con tantas pólizas. Por lo cual, estoy usando lo que sería
el libro mayor. El libro mayor es el concentrado de mis operaciones diarias. Entonces quedaríamos que el libro diario son las operaciones una por una de todas las operaciones o registros que se realizan en la empresa. Pago por pago, factura por factura. Ese es el objetivo del libro diario. Operación y detalle de cada uno de los movimientos. La contabilidad debe de ser detallada. Por eso es necesario que nosotros hagamos registro por registro. Posteriormente, ya que tengamos nuestro libro diario, hacemos un concentrado en lo que vendrían siendo los auxiliares para sacar la suma de movimientos y finalmente nuestros saldos por cuenta, para que con eso hagamos una póliza que va a ser parte del libro mayor. Posteriormente sigo con el otro día. Un día dijimos, el primer día para nosotros en este ejercicio fue 3 de mayo. Después seguimos con el 5 de mayo. Igual de la misma forma hacemos operación tras operación, movimiento tras movimiento. Ya que tenemos todo el concentrado de nuestras pólizas, o sea, ya tenemos todas las pólizas ya detalladas, empezamos a hacer nuestros auxiliares. Esos auxiliares nuestro objetivo es sacar un saldo por cuenta, para que con eso nosotros hagamos el registro de otra póliza del libro mayor. Posteriormente hicimos lo mismo, pero para el día 10. El día 10 hicimos 10 operaciones. Igual cargo y abono y el detalle de cada una de ellas. Posteriormente, vaciamos toda esta información en auxiliares para sacar una tercer póliza del libro mayor. Finalmente, hicimos un concentrado en auxiliares de las 3 pólizas que realizamos, del día 3, del día 5 y del día 10. Ya hicimos ese concentrado de pólizas por medio de auxiliares y finalmente con eso obtuvimos una balanza de comprobación. Esa balanza de comprobación fue con corte 10 de mayo. Con eso nosotros podemos darnos cuenta que nuestras operaciones van bien, podemos nosotros verificar que las sumas van correctamente. Posteriormente de esa balanza obtuvimos lo que es el estado de resultados y con base a eso empezamos a hacer nuestro balance general, donde recordarán que sería la suma de todo lo que es activo, nos estaría dando pasivo y capital, que es lo que tenemos en este momento. ¿Sí? Tenemos bien detallados y tenemos bien cuadrados nuestros movimientos. Tenemos que el estado de resultados está reflejado por medio de la cuenta de utilidad de ejercicio. Con esto ya pudimos nosotros señalar y ver todo el procedimiento contable. Espero que no se hayan perdido, ¿sí? Espero que hayan podido dar el seguimiento de la misma para que vean el libro mayor. Es importante para ustedes como funcionarios de otras áreas, quizás, que sepan que existen el libro diario y el libro mayor. ¿Y cuál es el objetivo del libro mayor? ¿Por qué? Porque quizás nosotros saquemos un listado de pólizas y sea un número, un mar de pólizas. ¿Qué pasa? Yo me perdería con tanta información, ¿no? Ver el detalle de todas las pólizas. Entonces, muchas veces para ver los movimientos día por día, sacamos lo que es el libro mayor. Yo se los hice aquí con fines, ahora sí, didácticos, pero en la práctica, pues van a hacer un listado de movimientos por día, donde me va a detallar las operaciones, cómo se movieron las cuentas. Quizás si yo estoy buscando por qué las ventas aumentaron, por qué el costo de ventas disminuyó, por qué los gastos se fueron para arriba, yo con el libro diario pues sería difícil, ¿no?, localizar póliza por póliza, operación por operación y ver por qué se dio ese movimiento. A lo mejor viendo el detalle de todos los movimientos no me dice nada o será muy difícil en una empresa grande, ¿no?, ver
póliza por póliza, movimiento por movimiento, dónde fue el brinco. Pero si yo hago un desglose del libro mayor, yo rápidamente podré ver qué cuenta o dónde se está afectando más, en qué día. Y ya con eso yo ya me voy específicamente a ver ese día, a ver qué movimientos fueron los que se afectaron. Entonces, ese vendría siendo el uso del libro mayor. Ver dónde se están haciendo las operaciones, en qué día en específico. No es lo mismo ver 1000 pólizas a ver 30. ¿Sí? Es un concentrado de movimientos. Por eso la importancia del libro mayor, porque es más enfocar su atención a 30 días que dura el mes y ver una póliza por mes en lugar de ver 1000. ¿Sí? Es por eso la importancia de este tema. Más que ustedes lo van a hacer utilizar la contabilidad en forma informativa. No es tanto de que ustedes lleven la contabilidad, sino que sepan el uso de este libro, el libro mayor. Bueno, ahora es su turno de ustedes. Van a hacer una práctica, van a seguir con la misma empresa. Ahora van a hacer las operaciones correspondientes al mes de mayo. En estas operaciones, ustedes van a hacer igual, registro diario de las mismas. Posteriormente tendrán que pasar las auxiliares para que obtengan una póliza de libro mayor. Yo les sugiero que hagan lo mismo que yo hice. Movimientos del libro diario lo hagan uno tras otro mediante números, dándole el consecutivo de lo que llevan ustedes. Y lo que vendrían siendo las pólizas del libro mayor, las denominen por medio de una letra, para que ustedes tengan bien identificados cuál es la póliza del libro diario y cuál es una póliza del libro mayor, para que posteriormente hagan el concentrado de las pólizas del libro mayor y finalmente obtengan la balanza de comprobación. Posteriormente, para concluir el ejercicio, no olviden sacar su estado de resultados y su balance general. Acuérdense que desde la balanza de comprobación tienen que tener sumas cuadradas para que no tengan problema en realizar su estado de resultados primero y posteriormente con eso puedan formular su balance general. Bueno, esperando que no tengan dudas al respecto. Si tienen dudas, aclárenlas desde este momento. No pierdan tiempo, acudan con su tutor, aclaren las dudas, ya que ahora sí que el curso va siguiendo el mismo. Y si tienen alguna duda se pueden atorar y después va a ser no una duda, sino un mar de dudas. Entonces, aclaren las dudas por más que pequeñas que sean. No duden en contactar a su tutor y desarrollen su actividad correspondiente para que la puedan enviar por medio del correo electrónico que se establece. No me queda más que agradecer su atención por el tiempo que han brindado a la misma y espero que no tenga ningún problema para el desarrollo de su actividad. Muchas gracias.